algunos, en concreto 3 portafolios para cada uno de los perfiles. Entonces la distribución es 35, 35, 30 en los 3 casos. Por ahí hay un pilón de portafolio. Esta selección de portafolios nos hace sentido en realidad en el corto, mediano y largo plazo, pero la idea es obviamente revisar esta selección como para dentro de 3 meses mínimo decir, a ver, con base en la selección de hace 3 meses, ¿cómo estamos ahorita? ¿Hace falta cambiar algo? ¿Hace falta considerar algo más? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero siempre partamos de la base que esto debería de funcionar para que sea revisado, sí, pero no necesariamente para que sea modificado. Obviamente las circunstancias van a cambiar y quizás con base en ese cambio de circunstancias tengamos que tener un cambio de estrategia. Pero la idea es no hacer muchos cambios, ¿no? Pero sí revisar por lo menos cada 3 meses. Yo creo que la próxima vez que nos veamos va a tener que ser a finales de año. Ahí sí me echa la mano con los micrófonos. Otra cosa les puedo decir, Andrea, si me puede echar la mano con el micrófono, porque yo no le puedo poner mute desde aquí. Otra cosa que les quería comentar es que, bueno, esta combinación de portafolios no tiene casi nada en México, ¿no? O sea, no tiene en los perfiles conservadores hay un pequeño porcentaje, acaba siendo menos del 1%, en deuda fija, en renta fija mexicana. Esto con la intención de no ser incongruentes al hablar de productos offshore, ¿no? Si a alguien le atrae lo offshore, es porque no le atrae tanto lo onshore. Entonces, por eso quisimos sacar de la ecuación a la renta variable y la renta fija mexicana, también por el contexto por el que está pasando ahorita nuestro país, ¿no? Otra cosa, antes de iniciar, me gustaría enaltecer un poquito las gestoras que diseñaron estos fondos, ¿no? Son compañías muy importantes. Entonces, desde el punto de vista comercial, no se olviden, además de argumentar a favor de esta selección de portafolios, argumentar a favor de las gestoras, que no son cualquier tipo de gestoras. Estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de JP Morgan, estamos hablando de cosas muy, muy importantes, ¿no? Con mucho prestigio. Esa yo creo que es la palabra, por no decir glamour, porque no es una palabra financiera, pero sí prestigio y con muchos activos o con un gran activo reputacional, ¿no? Entonces, desde el punto de vista comercial, no nos olvidemos de las gestoras en sí. Y bueno, aquí una cita, a ver si alguien nada más para romper el hielo, a ver si adivinan quién o alguien que sepa quién dijo esa frase. Ahí está la imagen en chiquito del cuate que lo dijo. Lo dijo hace como 100 años cuando se estaba creando la Reserva Federal de Estados Unidos, que hoy también está en las noticias. Dijo, un hombre en el que no confío, nunca le prestaría dinero aunque su colateral fueran todos los bonos del cristianismo. En otras palabras, si yo no confío en alguien, no importa todo lo que me prometa, no importa todos los bonos que lo respalden, si yo no confío en él, nunca le prestaría dinero. ¿Alguien sabe quién dijo eso hace como 100 años? ¿Quién se anima? Es César y Monse, ya saben. Ellos ya saben, pero los demás no sé si alguien se anime a, a decirme quién dijo eso hace como 100 años y que define un poquito híjole, las bases del capitalismo, las bases de la inversión. Eh, un hombre en el que no confíe no le prestaría nada, aunque tenga todo el colateral del mundo. ¿Quién se les ocurre que dijo eso? Y que tiene que ver con una de las gestoras que vamos a analizar hoy. ¿Nadie se anima? Ni como long shot. No sé, John Rockefeller. Pierpont. Sí, JP Morgan. JP Morgan. No, así de fácil. No sé si alguien ya lo había dicho en el chat.
Morgan, sí, Cintia lo dijo, ¿no? Y alguien más por ahí. Estuvieron En muy fin. ágiles ahí googleando todo, sus felicidades. Sí. En fin, va a ser una presentación relativamente breve porque les digo, van a ser tres perfiles y cada perfil tiene tres portafolios. El perfil dinámico tiene un pilón, pero es algo breve. ¿Sale? Entonces la idea es argumentar comercialmente a favor de esta selección y a favor de las gestoras. La primera gestora es nada más y nada menos que BlackRock. ¿Sale? Eh, Mayor gestor de activos con unos assets under management, o sea, unos activos bajo gestión de 10.5 billones de dólares. Es el gestor de activos más grande del mundo y con sede en Nueva York. Ahí nada más ojo, y tampoco me quiero meter en cosas técnicas de gratis. Acuérdense de la confusión que puede haber muy fácilmente por decir billones en español y por decir billones en inglés. No me voy a meter en eso, pero acuérdense que billones tiene más ceros que billions, ¿sale? Y que trillones tiene más ceros que trillions, pero luego hablamos de eso. Estos billones tienen 12 ceros, ¿sale? Un billón tiene 9 ceros. Digo, solo como para que quede ahí en el tintero, luego lo mencionamos. BlackRock es la gestora, una de las gestoras que vamos a considerar, y bueno, es la gestora, ¿no? Es la mayor gestora de activos del mundo. Entonces, prestigio, pues lo tiene evidentemente. Luego tenemos a JP Morgan, no está hasta arriba como gestora en el rank número 1, pero sí está hasta arriba como banco de inversión. Oye, pero hay bancos más grandes en China, hay bancos más grandes en China, pero no bancos de inversión más grandes que JP Morgan en ninguna otra parte. Un banco de inversión es aquel que facilita cosas como una oferta pública inicial, ¿no? Como, oye, quiero que mi empresa empiece a cotizar en bolsa, pues vamos con JP Morgan para que nos echen la mano. Entonces, otro gigante, y al decir gigante, pues también tenemos que pensar en cualidades como estabilidad y solidez, ¿no? Mayor banco de inversión con unos assets under management de 3.3 billones. El quinto gestor por assets under management, también con sede en Nueva York. Y bueno, fue fundada por este cuate que estábamos citando previamente, ¿no? PIMCO es el mayor gestor, pero de renta fija, ¿no? Con 2.2 billones en assets under management. Otro de los gestores que vamos a considerar y también una de las gestoras con más prestigio, sobre todo por los personajes que la apuntaron. Esta no tiene sede en Nueva York, esta tiene más bien sede en Newport Beach, en California, ¿sale? Pero estamos hablando de lo más sólido, de lo más prestigioso, de lo más importante como gestoras. No nos fuimos por cualquier cosa, pues, ¿no? Noveno, Asset Management, PIMCO, ¿no? Luego tenemos a Pictet o Pictet, que es el tercer Oye, banco Rodo, pero cuéntanos un poquito la relación de PIMCO de PIMCO ¿con quién? con ¿O Allianz. ¿Con Allianz? Bueno, Ujú. PIMCO es de Allianz. PIMCO es No lo digo Allianz porque de los compró cuarenta y PIMCO. seis conectados habrá por lo menos 30 que Sí, distribuyen Allianz, entonces es muy importante que conozcan ese dato, ¿no? sí. PIMCO De Grupo Allianz, no de es del Allianz Grupo Allianz, México. así de fácil. Gracias a que PIMCO, si ustedes ponen en Google o en ChatGPT mayores gestores de activos del mundo, les va a salir en el top 10, en el top 20 de Allianz, o más bien PIMCO y por allá abajito Allianz. Los separan siempre. Pero si ustedes suman lo de Allianz con lo de PIMCO, o sea, lo de Allianz Grupo, entonces Allianz se cuela en el top 10 de assets under management o de gestoras. ¿Sí me explico? Eh, PIMCO es famosa porque la fundó un cuate que se llama Bill Gross, y Bill Gross es como el rey de los bonos. O sea, es un cuate que se presume que tiene un entendimiento de la renta fija fuera de serie. Y él fundó PIMCO y PIMCO fue adquirida por Allianz Group. Entonces, si se trata de hablar de la importancia o relevancia de Allianz, sabemos que se conoce como aseguradora, pero si la queremos ver como gestora de fondos, se cuela en el top 10 gracias a esos 2.2 billones
que tiene PIMCO, se le tendría que sumar otros 1.5 billones que tiene Allianz solamente. ¿Sí me explico? Con eso, muy buen apunte, César. No sé si con eso completo la idea, pero es relevante, ciertamente. Entonces, ese fue PIMCO. PICT es como, ya ven que UBS absorbió Credit Suisse. Con ese evento, ahora PICT es el tercer banco suizo más grande y tiene unos assets under management de 700.000 millones de dólares. En inglés, estos serían 700 billions, ¿vale? Y tiene sede en Ginebra. Entonces, otra vez, seguimos hablando de prestigio desde casi cualquier punto de vista, ¿no? Se fundó en 1805, PICT. Y por último tenemos a Allianz Bernstein, gestor global con unos assets under management un poquito más grandes que los de PICT, 800.000 millones, el número 30 por assets under management y con sede en Nashville, previamente con sede en Nueva York. Entonces, aquí solamente quería hacer mucho énfasis en el prestigio de estas cinco, gestoras. Acuérdense de ese componente comercial en el prestigio de las gestoras de los fondos que seleccionamos, que están disponibles en la plataforma de Investor Trust. ¿Sale? Eso yo creo que es algo que puede sumar un poquito en la venta. ¿Sale? Sergio tiene una pregunta, Rodo. No sé si Perdóname, puedes. Sergio, sí. Muchas gracias. Sí, solamente comentar que, bueno, a mí me impacta muchísimo eso de las gestoras, Sí. porque hay dos cosas muy particulares. El que justo curiosamente tengo un amigo de la prepa que trabaja en Pictet, en Suiza, Ujú. y platicando con él, él me dijo que el ticket promedio que les exigen es de 5 millones de dólares. Sí. Y ayer platicaba con un prospecto, justamente él ya tiene una cuenta en JP Morgan y le pregunté, oye, ¿cuánto te exigen ahí? Bueno, pues me exigen 1 millón de dólares. Entonces, mi punto es, a mí me impacta mucho eso porque tenemos acceso a ese tipo de fondos no con 1 millón de dólares, o sea, desde Sí. 10.000 dólares. Eso es algo que considero muy valioso. Entonces yo creo De 100 que eso es lo dólares. que también podemos Estos, cacarear, fon- ¿no? estos fondos están en Evolution. Tú puedes acceder a estos fondos desde 100 dólares. Que ese es uno de los Ajá, grandes. O sea, exacto. tienes, diez tienes mil mucho. dólares hablando, o sea, me refería también para los que ya tienen cierto capital, pero efectivamente no necesito ni siquiera 10.000 dólares. Con 100 dólares al mes, eso es algo que me parece muy valioso. Entonces nada más era ese Es comentario. muy valioso, tienes razón. Y creo que un poco la charla va de todo eso. Sergio tiene razón. Y qué bueno que tengas esos ejemplos porque enriquecen muchísimo Sí. el dato exacto del ticket. Y creo que esa es de la falta de valor que a veces en las citas, en las reuniones con clientes se nos pasa a hacer énfasis, pero qué bueno, Rodo, que tú lo estás trayendo a la mesa. Sí, gracias. Gracias, Sergio, por ese comentario. Sí, es un tema, yo creo que ese es un estándar internacional en asset management. Un cliente high worth es 5 millones de dólares para arriba. Pero estamos entrando en una era de la democratización de la inversión donde ya esto se va a hacer más accesible para gente que esté muy por debajo de ese umbral de 5 millones de dólares justamente, ¿no? Entonces, es una era que tenemos que aprovechar y capitalizar. Eso yo creo que no hay que cansarnos de tomar en cuenta, ¿no? Quizás esta era empezó con los ETFs a finales de los 80, pero se sigue desenvolviendo esta era de democratización de la inversión y nuestro trabajo es pues justamente hacer más accesible todo esto, ¿no? A través de estas plataformas. Pero bueno, eh, si no hay ninguna otra duda, pasamos. Bueno, ya hablamos de las gestoras, ahora vamos a los perfiles. No nos deberíamos de tardar mucho. La idea es argumentar, pero no tanto a favor de esa selección, ¿no? Entonces, arranquemos con el dinámico, que al final, a ver, ¿qué es un perfil? ¿Qué es alguien con un perfil dinámico? ¿Cuál es la diferencia entre alguien con un perfil dinámico y un perfil balanceado conservador? Pues las expectativas que tengan sobre el futuro, ¿no? Y todos tenemos derecho a tener las expectativas que queramos sobre el futuro. No es una cuestión necesariamente de, el cliente
joven es el más agresivo y es el que sabe más de mercados y por eso es dinámico. Y el cliente de 70 años sabe menos, es menos agresivo y por eso es conservador. No es así de simple. Yo me he topado con clientes de 70 años que son mucho más agresivos que alguien de 42 años que tiene más experiencia. Entonces, más bien es una cuestión de expectativas y creo que tenemos derecho a tener cualquier tipo de expectativas sobre el futuro porque es el futuro. ¿Sí me explico? Entonces, no hay razón de juzgar en otros términos de mi punto de vista. Pero bueno, ahora sí, vamos al perfil dinámico. Seleccionamos estos 3 portafolios. Tomé las fichas técnicas de ITA. El portafolio Growth de JP Morgan, el portafolio Value de JP Morgan. ¿Por qué los dos de JP Morgan? Bueno, porque JP Morgan es JP Morgan. Tiene una historia de asset management reciente interesante. Le están echando, no voy a meter en chismes de a quién corrieron y a quién no y cómo le fue a quién corrieron, pero sí ha habido desarrollos interesantes recientes desde el punto de vista de asset management en JP Morgan, como para pensar en estos 2 portafolios y en su conjugación. Ahorita vamos a hablar de growth y de value. Y Pictet, Pictet, ahí, perdón por la falta de ortografía, Pictet Digital, ¿sale? Vamos a también ver los argumentos a favor de estos 3. Esos son las claves de ITA, JPUG, JPV y PIDI. Y ahorita vamos a ver el pilón, ¿sale? Pero son estos 3 en principio. Entonces, empecemos con el JPUG, que es el portafolio de JP Morgan de compañías Growth. ¿Qué son las compañías Growth? Bueno, ahí está, según yo, una explicación relativamente concisa. Las compañías Growth suelen ser compañías de tecnología cuyas expectativas de crecimiento son más altas que las del promedio y no dan dividendos. ¿Por qué no dan dividendos las compañías Growth? Ejemplo máximo Amazon. Porque reinvierten esas ganancias que otra hora hubieran dado como dividendos o unas ganancias repartidas en todos los socios. Entonces, en lugar de el ingreso que tengan traducido en ganancias, repartirlo entre socios, lo reinvierten las compañías Growth, ¿sale? Por eso suelen parecer sobrevaluadas respecto a sus ganancias, porque la acción está así y la ganancia está así, pero ¿por qué la ganancia está chiquita? Porque no está viendo tantas ganancias. Esas ganancias más bien se reinvierten en la compañía, ¿sale? Por eso cuando dicen las compañías de tecnología están muy sobrevaluadas, si lo ves en términos de precio-ganancias, se parece, pero no es solo, no hay que solo fijarnos en esa relación precio-ganancias, ¿no? El price to earnings, que ahorita vamos a platicar un poquito. Bueno, esa es una compañía, esas son las compañías growth. ¿Por qué tiene sentido este portafolio? Por el contexto monetario. ¿Y a qué me refiero con el contexto monetario? Las tasas de interés de referencia en todo el mundo ya empezaron a bajar. Las tasas en Estados Unidos van a bajar el mes que entra, a mediados. Lo más probable es que mínimo bajen 3 veces, 0.25%, 25 puntos base. Eso hace más accesible la masa monetaria que ya existe. Y la masa monetaria o la cantidad de dólares en circulación es alta por todo lo que se imprimió en tiempos de pandemia. ¿Sale? Entonces, esa cantidad de dólares en circulación va a ser más accesible por cómo van a bajar las tasas. Una cosa un poquito técnica. De aquí en adelante, pues, paréntesis técnico. Las ganancias de las compañías growth están dosificadas en el futuro, ¿sale? O sea, una compañía growth como no da, los ingresos de una compañía growth están desparramados si quieren en el futuro. Esa es la naturaleza de una compañía growth. Ahora, si queremos traer a esas ganancias a valor presente, tenemos que hacer un cálculo. No me voy a meter, no voy a clavar en eso, ya casi acabo. Si las tasas están bajas y traigo esas ganancias altas a valor presente de las compañías growth, con tasas bajas, esas ganancias valen más hoy. Luego podemos ver otra vez eso, pero es un argumento simple, o más bien fundamental, pero que tiene que ver con el hecho de, si partamos del hecho donde vemos que las compañías growth tienen sus ganancias desparramadas en el futuro, traigamos esas ganancias al presente. Esas ganancias hoy valen más por lo que está a punto de pasar con las tasas de interés de referencia.
¿Sale? Entonces, a partir de ahorita se va a poner más interesante para las compañías growth, ¿no? Eso es creo que un argumento que podemos agregar, además de decir que las compañías growth, pues, suelen ser estas compañías de tecnología que reinvierten sus ganancias en sí mismas y no los dan como dividendos, ¿sale? Quien quiera revisar esto en otra vuelta lo podemos hacer con mucho gusto porque yo sé que es técnico, pero bueno, hay una que otra cosa técnica que tenemos que mencionar de vez en cuando. Ahora, en contrapeso con el 35% de JPUG, vamos a tener este otro 35% que ya no son compañías growth, sino compañías value, como contrapeso. ¿Qué son las compañías value? Lo opuesto a las compañías growth. No suelen ser compañías de tecnología, sus acciones están baratas y dan dividendos porque no reinvierten tanto en R&D, en Research and Development, ¿no? ¿Por qué tiene sentido este contrapeso también de JP Morgan? Porque son compañías que tienen una valuación atractiva hoy, es decir, están baratas. ¿Por qué están baratas? Porque son un grupo de compañías que se vio particularmente afectada por todos estos meses, años, que las tasas estuvieron altas, ¿sale? Entonces, las compañías value también se benefician por un conjunto de recortes en las tasas de interés de referencia. Y este tipo de compañías, las value, se benefician también cuando estamos en la antesala de una recuperación económica. Oye, estamos en la antesala de una recuperación económica, estamos en la antesala de un soft landing, que es cuando el Banco Central puede controlar la inflación sin afectar el crecimiento macroeconómico, que parece que es lo que estamos por ver. Entonces, no es que la economía de Estados Unidos esté ya en un proceso de recuperación después de una crisis, sino más bien está en este proceso de soft landing que da pie a algo que va a equivaler a una recuperación. Por eso tiene también sentido lo value, ¿sale? Otra vez, en combinación con lo growth. Si estoy Hola. Hola. ahí me echan la mano, por favor. Hola, si era para mí el hola, pero échenme la mano con los micrófonos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Podemos resumirlo al grado de decir, las compañías growth son las que reinvierten en tecnología y las compañías value no reinvierten en tecnología y ahorita son particularmente atractivas en términos de precio. Están baratas, ¿no? Si no nos queremos complicar. Por eso es que tienen sentido uno y otro. Ahora, el último tercio, que es un poquito menos de un tercio, el 30% iría en este perfil dinámico a PIDI. Y ahí otra vez, perdón por la falta de ortografía, a PICTE Digital. El fondo invierte 2/3 de sus activos en renta variable emitida por empresas que utilicen tecnología digital para ofrecer servicios interactivos y o productos relacionados con servicios interactivos en el sector de las comunicaciones. ¿Por qué tiene sentido PIDI o PICTE Digital? Porque la tecnología es la punta de lanza bursátil en Estados Unidos y el mundo, y las compañías del sector no están sobrevaluadas en términos históricos y tampoco si se toman otros indicadores fuera del price to earnings. Si vemos la relación en el precio con las ganancias, sí parecen sobrevaluadas las de tecnología, pero acuérdense que siempre va a ser el caso porque estas compañías no dan ganancias, tienen ganancias chiquitas y todo lo reinvierten, ¿sale? Y aún viendo el histórico de esta relación precio-ganancias, se ven baratas las compañías del Nasdaq, por ejemplo, de lo que han estado, por ejemplo, en 2021 o lo que llegaron a estar en el 2001 en el dot-com bubble, ¿sale? Estos temas los podemos revisar las veces que ustedes gusten, más en corto, menos en corto, pero ¿cuál es el sentido de esta selección? Que la tecnología va a seguir siendo punta de lanza y yo creo por lo que muchos líderes de la industria del asset management opinan también, que los mercados no están necesariamente proyectando tan bien el potencial de la tecnología porque no entienden la tecnología. O sea, un asset manager, un inversionista no necesariamente entiende bien la inteligencia artificial
y su combinación en el mediano plazo con la computación cuántica, ¿no? Que hemos platicado en otras instancias. Entonces, sí existe una posibilidad donde veamos que los inversionistas no estén proyectando también el potencial de la tecnología, quizás por las memorias de hace 24 años con el susto del dot-com bubble, ¿sale? En resumidas cuentas, el JP Morgan Growth, porque son compañías que reinvierten en sí mismas. Value, porque son compañías que están baratas. Y Pictet Digital, por ese enfoque en la punta de lanza bursátil actual, la tecnología que no necesariamente está siendo bien proyectado. Ese es el perfil dinámico. Tenemos una pregunta, Rodo, de Andrea. Perdón. Sí, no, es que luego ya dio este resumen, pero entonces la última, la PIDI, también tendría que ser un poco como la inicial, que también reinvierten en sí mismos, aparte de ser punta de lanza en tecnología. Sí, sí, Pictet Digitales van a ser compañías principalmente growth. Sí. Gracias. Sí, ahí pregunta Nacho, qué buenos aportes. Yo pensaba que las gestionan fondos junto a BlackRock. Bueno. Buen equilibrio con activos que no. Gracias, Nacho. Ahí son comentarios que dice Nacho. Dice, qué buenos aportes. Yo pensaba que le han gestionado sus fondos junto a BlackRock. Ahí, no, sí, como dices tú, no es el caso. Buscan equilibrio con activos que no tienen correlación directa o fuerte. Sí, sí hay correlación directa. Si queremos hablar de la correlación, no, no me gustaría a mí abusar de la correlación porque muchas veces en ese abusar de la correlación mermas el potencial. Yo en lugar de abusar, no de abusar, pero en lugar de tener una matriz de correlación así toda bonita, donde todo esté perfectamente descorrelacionado, a mí más bien me gustaría ir analizando con base en estas revisiones trimestrales, ir analizando el contexto, ¿no? Porque por experiencia ya lo he explorado, tener una matriz de correlación donde haya 3 portafolios y no tengan ninguna correlación entre ellos, y eso le pega al rendimiento. Eso no es algo tan adecuado para un perfil dinámico. Para un perfil balanceado conservador sí tiene más sentido, pero aquí no. Por experiencia sí lo veo. Sí, dice Ian, esto te lo vamos a mandar, ella, no te preocupes. No se preocupen de tomar apuntes. Este link se los vamos a mandar, entonces ustedes lo pueden revisar. La presentación también se está grabando, entonces esto lo pueden revisar las veces que quieran con calma. No se preocupen de eso. ¿Sale? No sé si Nacho ahí contesto tu duda. No, Sergio, ¿tienes otra pregunta, por favor? Sí, no sé si sea técnica la pregunta, pero creo que vale la pena. ¿Cuál sería la diferencia entre el portafolio de tecnología de PIMCO y el de JP Morgan? Creo que se llama JP Morgan Technology US o algo así. Bueno, que son gestores distintos, que está saliendo JP Morgan de una serie de eventos que me parece que resulta en que sean un poquito más cautelosos dentro de ese perfil dinámico, pero la diferencia entre dos fondos en principio son siempre estilos, ¿no? Van a ser gestores más o menos agresivos, van a utilizar diversificaciones globales o no. Entonces, si me preguntas en este caso específico, a mí la diferencia fundamental que más me gusta es esa cautela reciente que tienen en JP Morgan Asset Management en general. ¿Sí me explico? Si tu pregunta va en el sentido de por qué JP Morgan y no otro. No sé si a eso te refieras, estimado Sergio. Más bien al revés, ¿por qué PIMCO y no JP Morgan en el caso de ¿Por qué PIMCO? Bueno, también se trata de diversificar dentro del perfil, ¿no? O sea, para no tener los tres de JP Morgan en el mismo perfil, movernos hacia Pictet, que en sí es un asset manager con mucho prestigio. ¿Sí me explico? También se puede hablar de una diversificación por gestoras. ¿Sí me explico? Sergio.
Perfecto, Creo que gracias. O sea, se quedó sería con poner Esto los es, capitales se en escapa un diferentes poquito. gestoras, ¿no? Principalmente, o sea, no tener todo en Sí, una misma gestora. sí, a ver, aquí ya llevamos dos portafolios en JP Morgan, pero tiene sentido por el balance de esos diferentes estilos. Entonces, podría haber agregado también JP Morgan en ese enfoque tecnológico, pero la decisión fue diversificar entre gestoras y agregar entonces el prestigio del asset management de Pictet. ¿Sí me explico? ¿Más o menos? Exacto. Va, sí, totalmente. Digo, no, Y no es dice Pinco, algo, sí se para no es Pictet. algo mucho más, Gracias. sí, sí, no es algo más, en ese sentido es algo más bien simple, ¿no? O sea, es diversificación en gestoras. No es que me caiga mejor el gestor de Pictet que el de JP Morgan. Es un asunto de diversificación de gestoras. Gracias por la pregunta, Sergio. Pero sí, o sea, esa pregunta puedes, sí analizamos todos los portafolios y en muchas instancias sí puede surgir esa pregunta, bueno, ¿por qué este y por qué no este? Bueno, según el perfil, va a tener sentido una combinación que otra. Y según el perfil y lo que se asignó en, no sé, 60% o 70%, va a valer la pena entonces hacer una diversificación de gestoras, que es el caso que hicimos en el caso de Pictet y no JP Morgan. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Sí, yo. Y sí, ¿quién? O sea, yo quiero entender, porque apenas estoy entendiendo esto. Ajá, He estado investigando, hice una tabla de comparativa y veo que Investor está en los primeros lugares, a diferencia de Allianz. ajá, Lo que estás mencionando de JP Morgan, ya lo había leído, y ajá, son más cautelosos desde 2008, de la caída con Lehman Brothers, algo así. sí. Y con Pinco, entonces quiero entender que diversificamos con Morgan y con Pinco, porque Morgan se ha vuelto cauteloso, se ha vuelto ya no dinámico, se ha vuelto más conservador, Ujú, renta variable por su sistema cambiario que tiene. Y Pinco no ha tenido tantos golpes, tantas caídas, apenas siento que a pesar de los años no ha tenido tanta caída como lo tuvo JP Morgan en el 2008. Hubo una fuerte, me acuerdo que esa vez hasta las Afores fueron afectadas de casi un 25% de minusvalía. ujú. Entonces, yo pienso que Pinco sería bueno diversificar porque Pinco es más dinámico, su inversión es más agresiva que Morgan. ¿Es así? Mm, mira, la cosa con JP Morgan, a mí JP Morgan me gusta porque el nombre de JP Morgan, también tenemos que hablar en términos comerciales, el nombre de JP Morgan se vende solo, ¿estamos de acuerdo? Número uno. El número dos, además de esos cambios en gestión que vieron durante el 2008, también hubo cambios tan recientes como el principios de este año. O sea, por ejemplo, el gestor estrella, Marco Kolanovic, de JP Morgan, se tuvo que salir porque tomó decisiones incorrectas. Bueno, no hubo tanto rendimiento en 2022 y 2023. Entonces, JP Morgan viene saliendo de esas cicatrices y en el afán de sanarlas más rápido, justamente vamos a ver esa cautela. Ahora, el caso de PIMCO, que no hemos todavía mencionado, estuvimos hablando de Pictet, acuérdense que es una gestora de renta fija. Y la renta fija no necesariamente está completamente inmune a la volatilidad, porque cuando las tasas de interés eh, bajan, el precio de los bonos sube. ¿Sí me explico? O sea, no me atrevería a simplificar que JP Morgan es más cauteloso que PIMCO. Para empezar, porque PIMCO es renta fija, entonces sería medio incongruente decir que PIMCO es más agresivo que JP Morgan, pero luego tienes también ese fenómeno de la regla que si suben las tasas, baja el precio de los bonos. No sé quién fue el último que comentó, porque no veo aquí la... ¿Quién fue el último que comentó eso? ¿Cómo te llamas? Antonio Chesan. Antonio, si quieres, una vez que lleguemos a la parte de renta fija y que hablemos de PIMCO, a ver si te cuadra un poquito más esto que te estoy diciendo, ¿va? Sí, vale, En la parte final. vale. Ahora,
el extra dentro del perfil dinámico, el perfil criptoagresivo. Yo sé que Bitcoin y las criptomonedas no es para todos. Aquí, si quieren preguntar lo que quieran preguntar, es bienvenido. ¿Por qué hablamos de Bitcoin ahora? En principio, por el punto en el ciclo en el que está Bitcoin y también por el oro. Muchos clientes les podrían decir, oye, el oro está en máximos históricos, quiero entrarle. Bueno, si los argumentos del oro te atraen, la recomendación de nuestra parte sería, en lugar de invertir en oro, invertir en Bitcoin. ¿Sale? Porque los mismos atributos que tiene el oro y las mismas desventajas y las mismas exageraciones que tiene el oro, las tiene Bitcoin. Por ejemplo, ¿es un activo especulativo? Sí, depende de la política monetaria, es sensible también. Es una cobertura contra la inflación en la base monetaria, en los dólares, o es una cobertura contra ciertos eventos, eso ya es más bien parte de la exageración. Entonces, si a alguien le llama la atención el oro, ¿por qué no pensar en la versión digital del oro? Yo sé que se oye medio exagerado, pero hasta la misma SEC, la Securities and Exchange Commission, ha hablado de Bitcoin como un sustituto, o más bien una materia prima digital. Y Jerome Powell ha hablado de Bitcoin como un sustituto del oro, un activo especulativo que sustituye al oro, más no al dólar. ¿Sale? Entonces, creemos que puede haber margen como para que a algún cliente le guste este perfil, sustituyendo PIDI, el de Pictet Digital, y metiendo el IBIT, el ETF Spot de Bitcoin, emitido por iShares, que es parte de BlackRock, ¿no? ¿Qué es el IBIT? Uno de los primeros ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos emitido por iShares, el brazo de gestión pasiva de BlackRock. ¿Por qué tiene sentido IBIT? Por los patrones cíclicos de Bitcoin y por sus aportes como diversificador estratégico al ser la primera materia prima digital. Esto en palabras de la SEC. Oye, si le metemos a IBIT, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? ¿Años? No. La verdad, si el cliente decide entrar a IBIT, le sugeríamos que lo vendiera probablemente en algún punto del primer semestre del año que entra. ¿Sí me explico? Nada de quedarse con Bitcoin años, que sería el mismo error que mantener una posición en oro durante muchos años. ¿Sí me explico? No sé si alguien tenga alguna duda de este punto en específico. Sí se acentuaría el componente especulativo y sería el perfil obviamente más agresivo. Sería el growth de JP Morgan, el value de JP Morgan y el IBIT de BlackRock, ¿no? Ahí creo que hay alguna duda por ahí. Solamente quiero aclarar, Rodo, que este es un perfil, digamos, es 3+1, ¿no? Vamos a tener dinámico, balanceado, conservador y dinámico con cripto. Es decir, es un Sí, cuarto perfil que ya sería para el perfil de inversor. Pues no tiene que ser el más agresivo porque puede ser sumamente agresivo también en activos normales, pero sí que tenga claro. esta apertura a ETFs de criptomonedas, ¿no? Entonces, por eso no lo ponemos como cuarto perfil, es más bien un 3+1, que sería una arista diferente para un cliente específico, pero sí creemos que vale la pena incluirlo. Pero si les hace mucho ruido o no lo conocen o creen que su mercado no lo va a recibir, pues nos quedamos con los tres tradicionales y ya está. Sí, definitivamente. Pregunta, a ver, no sé si sea... no, Eduardo primero pregunta, ¿por qué sería un error visualizarlo a largo plazo? Por los ciclos muy definidos de Bitcoin y por la manipulación que sufre Bitcoin, que es completamente natural. El oro es ¿Esta menos... cripto viene siendo igual que las que están en el mercado? O sea, que de mineros y todo eso. Este es un ETF spot, son futuros, está invirtiendo directamente en Bitcoin, ¿no? O sea, no sé quién preguntó eso, no sé si fuiste Gerardo o no sé si fue alguien más, pero IBIT es Bitcoin. IBIT se emitió por primera vez en enero de este año. Bueno, se emitió en enero de este año y es un ETF no de miners, no de compañías de blockchain, no de compañías de exchanges, Bitcoin. ¿Por qué no tiene sentido a largo plazo? Porque
Al ser un activo poco capitalizado, es vulnerable a manipulación. Como siempre ha sido en la historia de los mercados financieros, lo poco capitalizado es vulnerable a la manipulación y si se puede manipular, va a ser manipulado. Entonces, tienen unos ciclos muy definidos donde vemos que cada 4 años, durante el primer año y medio más o menos, sube y luego colapsa. Un colapso fuertísimo. ¿Por qué se va a volver a repetir el ciclo? Porque la gente que lo manipula quiere ganar dinero. Así de fácil, ¿no? Luego podemos hablar de los atributos tecnológicos, pero en principio Bitcoin es un activo de especulación, ¿sale? Para salir si hay utilidad correcta en la primera semana. Sí, es correcto, Nacho. Yo les diría, para ser conservadores, si llega a 90,000 Bitcoin, vámonos, ¿sale? Pero bueno, aquí no me quiero clavar de más en Bitcoin porque está más esotérico este activo de inversión. No sé si tengas una duda, Gerardo, o era algo que ya lo palomeamos. No, ¿qué tal, Rodo? Buenos días. Oye, justamente creo que es la estrategia, ¿no? Como que un activo en corto. Y por eso mismo recomiendan a lo mejor no 5 años, 2 años. De hecho, 1 año, pues justamente, o sea, tú lo comentas, pero creo que de acuerdo también cómo se está comportando, pues este activo, pues es cuando se tiene que retirar, ¿no? Porque si está en minusvalías, creo que pues no, tampoco podría ser una opción retirar, sino esperar, justamente por esa incertidumbre que genera. De acuerdo, sí, completamente, Gerardo. Y esto, les digo, acuérdense que aplica para clientes que quieran oro. El oro, la gente que invierte en el oro creo que comete el mismo error que la gente que invierte en Bitcoin. Es para largo plazo, va a subir muchísimo en el futuro. No necesariamente, o más bien no, no, y así de fácil, ¿no? Entonces, si ya estás pensando en el oro, piensa mejor en una materia prima digital como Bitcoin con estas salvedades, ¿sale? Y ahí sí tenemos todo palomeado, no se preocupen, sí tenemos buenos insights en cripto. No sé si haya algún otro comentario. Muchas dudas muy importantes. Acuérdense siempre quizás de partir de las gestoras. ¿Por qué no el de tecnología de esta otra gestora? ¿Y por qué si esta? Por la combinación y el contexto del perfil, ¿no? Eso también es importante tomarlo en cuenta. Y por el prestigio que pueden tener algunas gestoras sobre otras, ¿no? Entonces, para nosotros tiene sentido estos dos de JP Morgan y el de Pité por todo esto que les acabo de decir, sumando también la diversificación en las gestoras, en las reputaciones, porque también hay riesgo reputacional, ¿no? Entonces, contra ese riesgo reputacional hay que hacer una diversificación. Este perfil tiene las siguientes suposiciones. El soft landing, que la Fed controla la inflación sin afectar el empleo, es el escenario más probable. Las tasas de interés de referencia bajarán, pero no por una recesión, sino por alcanzar la política monetaria a un nivel neutral, que estamos hablando de una tasa neutral de 3.5, hacia allá va la Fed. Ya lo dijo muy claro Jerome Powell en Jackson Hole, en Wyoming, hace ratito. Dado el soft landing, las compañías value se apreciarán, el potencial tecnológico bursátil tiene todavía gasolina y los mercados todavía son completamente eficientes para evaluarlo y proyectarlo. Dudas del perfil dinámico, que es el más denso, sobre todo porque también tenía ahí la parte cripto. ¿Dudas, comentarios o vamos más o menos bien? Yo tengo una duda. Dígame, Manuel, por Gracias. favor. Este perfil, ¿cuánto está arrojando con esos portafolios? ¿Cuánto está arrojando más o menos o en promedio al año? O sea, es eh, lo más ilustrativo, pues. Pues mira, ahí, híjole, ahí sí es ya ves que existe la regla que no, desempeño pasado no garantiza rendimiento futuro. Ahí puedes ver el desempeño durante casi los últimos 5 años. Yo no me tomaría la molestia de hacer un promedio de esos desempeños hacia el pasado, porque es el pasado. ¿Sí me explico? Puedes usar herramientas de simulación, pero tampoco es algo que yo en lo personal recomiende con tanto énfasis, porque muchas veces esas herramientas de simulación se pueden confundir con un tú dijiste o una garantía, ¿sale? Entonces, desgraciadamente,
Perdón, ¿me recuerdas cómo te llamas? Se me olvidó. ¿Alfonso fuiste? No, Emanuel. Manuel, perdón. Desgraciadamente, Manuel, yo sí trataría de, y corrígeme si era tu intención inicial, pero yo sí trataría de no, de quitarle peso a, a definir el futuro con un porcentaje. Yo, a la hora de hablar de proyección, sí creo que vale la pena no hablar de una cotización, una simulación, una garantía. Y yo más bien ahí me iría a lo más general. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el desempeño de los mercados financieros o la renta variable? Algo que platicamos ayer, desde que existen los mercados financieros, por ejemplo, en Estados Unidos. Los mercados financieros en Estados Unidos, desde que existen en 1802, han dado un rendimiento real promedio de 7%. Entonces, yo más bien me agarraría de ese tipo de referencias y no trataría de definir un porcentaje de proyección. Más bien, en términos cualitativos, hablaría del potencial de cada una de estas alternativas. Por ejemplo, el potencial que tiene growth por ser compañías de tecnología que reinvierten, el potencial que tiene value por ser compañías ahorita baratas y el potencial que tiene Pictet Digital por estar enfocados en la punta de lanza. Si quieres proyectar, entonces yo más bien me ajustaría a ese promedio de hace más de 200 años, que es 7% anual promedio en términos reales, es decir, después de inflación. No sé si ya te dije una respuesta más incómoda de la que esperabas, Emanuel, pero ese sería mi punto de vista. ¿Más o menos sirvió de algo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Agradezco sobre todo por la consideración de la inflación, Sí, tomando en cuenta que cada portafolio lleva su rendimiento. Sí, sí. agradezco. Y acuérdate también, Emanuel, que el S&P 500, que es la referencia de las referencias, no lleva 7% anual promedio los últimos 15 años, lleva 15%. No real, pero lleva 15% los últimos 15 años. ¿Sale? Entonces, si te quieres ajustar al promedio de los últimos 15 años del S&P 500, es 15% en términos nominales. ¿Sale? Pero bueno, Sí, gracias. sí, no es un tema tan fácil, pero si se fijan, todo lo pueden aterrizar y simplificar, ¿no? Aquí están las suposiciones que le dan sentido a este perfil dinámico, ¿sale? Y si la pregunta del cliente, ¿por qué esos de JP Morgan y por qué se cuela ahí Pictet? Por la diversificación reputacional de los gestores y por el prestigio de los gestores. Y por, en específico, la historia reciente en el asset management de JP Morgan, ¿sale? Siguiendo la duda que en su momento planteó Sergio. Pasamos al perfil balanceado, ya aquí es más de bajadita. El portafolio de baja volatilidad de Alliance Bernstein, aquí sí es Alliance porque está en inglés. El S&P 500 para no rompernos la cabeza y el iShares Utilities. ¿Sale? Ahorita vamos a ver la razón de ser de cada uno de ellos. ¿Qué es el Alliance Bernstein Low Vol? Es un fondo que busca exposición en compañías sólidas de mercados desarrollados que presenten un desempeño con baja volatilidad. ¿Sale? Aquí la importancia o el impacto, sobre todo comercial, se encuentra en esa combinación de palabras, no baja volatilidad. Hemos hablado que no es lo mismo riesgo que volatilidad, pero para un perfil moderado, la volatilidad es volatilidad y no es algo agradable, entonces para eso está esta solución en este fondo. ¿Sale? Un fondo que busca rendimientos altos, pero sin tanta volatilidad. ¿Por qué tiene sentido? Por el objetivo de suavizar la volatilidad que hemos visto con más frecuencia y magnitud recientemente. O sea, un perfil moderado quizás es más sensible a la volatilidad. Sabemos que en el largo plazo no nos afecta, pero no por eso vamos a ignorar por completo ese componente psicológico y emocional en los clientes, ¿no? Si al cliente no le gusta la volatilidad, entonces tenemos que hacer algo al respecto,
¿Sale? El componente emocional también hay que respetarlo. No solo pensemos en la gestión fría de los activos, también hay que respetar un poquito cómo se sienten los clientes. ¿Sale? Y esto es lo que les platicaba hace un momento. La volatilidad siempre va a estar ahí. Por un fenómeno psicológico que se llama sesgo de eventos recientes o recency bias, creemos que últimamente ha sido lo peor, pero últimamente creemos que fue lo peor porque es lo que recordamos. Siempre hay volatilidad, pero aunque siempre haya volatilidad, tenemos que tomar en cuenta cómo se sienten los clientes, y una cosa que es importante para ellos, además de su prosperidad, pues es su tranquilidad. ¿Sale? Luego tenemos, sin más ni más, el ETF que replica al S&P 500, que es el iShares S&P 500, un ETF que replica el desempeño del índice S&P emitido por iShares. ¿Por qué tiene sentido el S&P 500? Por el American Exceptionalism, que ahorita lo vamos a revisar, y por la diversificación sectorial de Estados Unidos. El American Exceptionalism, acuérdense que es, y esto quizás es más un argumento para el producto de ITA S&P 500, nos guste o no, tengamos un resentimiento contra Estados Unidos o no, es el epicentro bursátil del mundo. Tiene mercados financieros profundos y líquidos, apertura y Estado de Derecho, enorme mercado interno, ya lo habíamos platicado en dos instancias. Perspectivas demográficas, productividad laboral, perspectivas demográficas, va a seguir siendo uno de los países más poblados del mundo por la migración, por ejemplo, ¿no? Productividad laboral, soberanía energética, ningún país produce más gas y petróleo que Estados Unidos, y es líder tecnológico por mucho, ¿sale? Entonces, ese es el American Exceptionalism. Estados Unidos se desmarca mucho del resto de los mercados por estas razones. Aquí vemos cómo en esta gráfica, quizás no tan bonita o simple, podemos ver cómo se han movido del total del dinero en los mercados financieros, cómo se ha movido el porcentaje de cada país. Y si se fijan, Estados Unidos siempre ha mantenido un porcentaje muy alto, ¿sale? Cuando Japón se amplió, Estados Unidos se hizo más angosto, pero ahorita el 61% del dinero de todos los mercados financieros está en Estados Unidos. Pregunta Nacho, pero debe haber un target, ¿no? Para cada perfil. Sí. Ahí yo creo que siendo fundamentales, el perfil va a depender de las expectativas que tenga cada uno sobre el futuro de corto, mediano plazo de la economía del mundo. Entonces, no es tanto un asunto de saber o no saber de finanzas, no es tanto un asunto de ser preocupones o no, sino un asunto de cuáles son tus expectativas en el futuro de corto, mediano y largo plazo respecto a la economía del mundo. México, híjole, buena pregunta, Ian. No llega ni al 1%, porque estamos hablando que la capitalización de mercado si la capitalización de mercado de todos los fondos es como 100 trillones, pues México no llega ni al medio trillón, ¿no? Entonces, simplemente no. Acuérdate que compañías como IBM están más capitalizadas que toda la bolsa mexicana de valores, ¿sale? Entonces, es un porcentaje que desgraciadamente no cuadra, no figura. Aquí se me fue para atrás. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Ok, entonces íbamos en el S&P 500. ¿Alguna otra duda o vamos bien? Ok. Sectorial de Estados Unidos también podemos ver que con los años es un mercado financiero muy diversificado. Mucha gente dice, no, está muy concentrado en empresas de tecnología. Actualmente Estados Unidos está muy diversificado por sectores. Fíjense cómo al principio sí estaba más concentrado todo en la banca, en compañías ferroviarias y en compañías petroleras, pero hoy sí está bastante diversificado el mercado bursátil en Estados Unidos. El último tercio o 30% del portafolio balanceado es el iShares Utilities.
¿Qué son las compañías utilities? Son las que proporcionan servicios esenciales como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones. ¿Por qué tiene sentido hacerse socio de este tipo de compañías, las que facilitan servicios esenciales? Porque se están viendo beneficiadas por una cosa que le llaman el AI Rotation Trade. O sea, mucha gente está haciendo toma de utilidades, no en una magnitud completa, pero sí parcial. Está haciendo toma de utilidades en las compañías de inteligencia artificial y se está yendo a compañías menos capitalizadas con rasgos defensivos. ¿Cómo que defensivos? Pues una compañía de utilities siempre va a ser esencial, independientemente del ciclo económico, ¿sale? Entonces aquí estamos hablando también de un aspecto defensivo. ¿Qué es defensivo? A estas compañías les va bien aunque haya una desaceleración económica. ¿Sale? Conclusión del perfil balanceado, ya no sería soft landing, sería hard landing. La Fed controla la inflación, pero perjudicando al empleo tiene una probabilidad de 30% o más. Las tasas de interés bajarán, pero un poco más rápido por la posible aceleración en el desempleo. Dada la probabilidad del hard landing, las compañías pequeñas podrían tener un incremento en su volatilidad. Y los mercados son relativamente eficientes para evaluar y proyectar el potencial bursátil del sector tecnológico. Es decir, ya están como más cerca de satisfacer su potencial que en la suposición del perfil dinámico. ¿Sale? Hasta aquí, dudas. No sé si haya por ahí otra. No sé cómo vamos de paciencia, de ánimos, pero ya nada más nos falta el perfil conservador. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Los sospechosos habituales, Sergio, Ian, Deme, Rich. ¿Nadie? ¿Todo en orden? Órale, pues. Entonces, por último, el perfil conservador. PIMCO Income. Y otra cosa que se me olvidó también contestarte, me decía Sergio que por qué no el PIMCO Technology, ¿no? ¿Eso es lo que decías? No, estaba confundido, no era PIMCO, era el suizo. Ajá, confundí PIMCO con Pictet, pero la pregunta era ¿por qué Pictet y no el de JP Morgan Ah, ok. Bueno, eso sí ya en está contestado, tecnología? ¿no? Eso sí está contestado, ¿no? Sí, ¿O ahí no? fue mal hecho la pregunta, pero sí Ok, se respondió en la... ok, gracias. Se vale decir que no te la contesté, porque, bueno, PIMCO Income, JP Morgan Income y BlackRock US Liquidity. Este perfil es el conservador, pero otra vez, no solo o sea, un perfil conservador no es necesariamente el de alguien temeroso, el de alguien que no sepa. Es también uno que puede tener que ver con alguien que no tiene expectativas tan optimistas sobre la economía. Y eso es completamente aceptable, ¿no? Entonces, para eso está este portafolio principalmente compuesto de Y renta. no, y no solo eso, Ro, también alguien Sí, con necesidades de liquidez a más corto plazo. exactamente. Puede ser muy agresivo, pero si necesitas el dinero pronto, necesitas estar Sí. en estos portafolios. Sí, y para eso justamente está el último de los portafolios en este perfil, por la necesidad de liquidez. Perdón, eso me generó una duda. Este tipo de perfiles nos establece la posibilidad, más bien nos sugiere, ¿no? La diversificación de la lana que vamos a tener ahí guardada los inversores. Pero entiendo que en ITA la disponibilidad de retiro o la disponibilidad de liquidez es siempre disponible, no importa el tipo de perfil. Bueno, depende el producto. Más bien en el caso por ejemplo, el Evolution, si mal no tengo entendido, sí, más bien depende de un contexto de urgencia. No sé si ahí me echas la mano, Sí, Sergio. todos los productos tienen acceso a liquidez. Digo, el Evolution, que es el de ahorro, ya lo veremos cuando hagamos diseño de producto, Ian, pero todos los productos tienen acceso a liquidez de diferente forma.
y con diferente costo. Entonces, en principio, aquí la recomendación es que si ya tienes una parte que sabes que vas a usar pronto, pues utilizas este tipo más de fondos, ¿no? Pero en principio sí, todos tienen acceso a liquidez con sus implicaciones. Va. Sí, sorry, se me cruzaron los cables. Sí, justo así. Gracias, César. Gracias por la pregunta. Bueno, este perfil, igual que los demás, es una combinación de 3 portafolios, una conjugación, ¿no? O sea, también son conjugaciones, o sea, tienen sentido los 3 combinados, ¿sale? No solo desde el punto de vista de asset management, sino también desde el punto de vista de las gestoras, ¿no? Que por eso vuelvo siempre a tu duda, Sergio, aunque haya sido una u otra gestora a la que te referías, debería de verse cierta sintonía en las gestoras, o sea, no se eligieron al azar, ¿sale? En este caso vemos a 3, o sea, comercialmente se podría vender para alguien conservador este perfil por esas marcas, ¿no? O sea, el gigante de la renta fija, el gigante de la banca de inversión, que también tiene mucho pedigrí en renta fija, y el gigante de los gigantes de la gestión de activos. ¿Sí me explico? Ahí está la sintonía, que también se debe haber visto esta combinación, conjugación o sintonía en los otros 2, ¿sale? Tenemos a PIMCO, a JP Morgan y a la parte más líquida de todo el perfil en el BlackRock US Liquidity, ¿sale? ¿Qué es el PIMCO Income? Cuando encuentren la palabra, ya vieron qué es growth, ya vieron qué es value. Cuando vean income, es un flujo constante de ganancias, ¿no? Cuando vean accumulation, ACC, es que los dividendos que dan se reinvierten en el fondo. Y cuando vean distribution, muchas veces no se reinvierte, sino que se distribuye justamente, ¿no? En el caso de income, estamos hablando de renta fija, ¿no? Estamos hablando de un flujo constante de ganancias que también aplica en la renta variable, siempre y cuando los dividendos sean importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es el PIMCO Income? Portafolio construido con base en la diversificación internacional de activos de renta fija, internacional entre comillas, porque si se fijan, el 85% del capital está en Estados Unidos, ¿sale? Y muchas de las, si vemos el top 10 de holdings, pues son muchos MBS, son muchos mortgage-backed securities, perdón, ¿sale? ¿Por qué tiene sentido el PMIF? Por la constancia de los rendimientos de la renta fija y por cómo la política monetaria actual favorecerá el precio de los bonos. Esto último es lo más importante a favor de invertir en renta fija si tenemos un perfil conservador de aquí en adelante. Y no debería de quedar perfectamente claro, pero eventualmente sí sería bueno que quedara claro una regla de oro que puede ser otra vez difícil de entender. Esta es la regla de oro y es técnico, pero es fundamental, desgraciadamente, ¿no? Regla de oro: a menor tasa del bono, mayor precio del bono. No nos vamos a clavar en esto ahorita, pero ¿qué significa esto? Que si tú tienes un bono, un CETE, un Treasury Bill, un Mortgage Backed Security, lo que sea, si tú tienes un bono en la mano con una tasa X y la Reserva Federal decide bajar las tasas, ese bono que tienes en la mano vale más por si lo quieres vender, ¿sale? Luego nos clavamos en eso. Ergo, a los bonos de deuda les va a beneficiar que bajen las tasas. Oye, pero si bajan las tasas no van a tener tan buen interés. No, pero el precio del bono aumenta. Entonces, si se lo vendes a alguien más, se lo vas a vender más caro. Luego nos metemos en eso, pero sí hay buenas expectativas para la renta fija por eso, aunque sea contradictorio porque van a bajar las tasas. Sí, perdón, Andrea. Sí, bueno, igual está muy obvia, pero entonces nada más lo quiero entender bien.
van a valer más por esto del soft landing de que van a bajar las tasas y entonces se produce ese efecto que estás diciendo. Sí, un bono, si las tasas de interés si las tasas bajan, a ver si este ejemplo sirve, si las tasas imagínate que está el bono de una compañía X, ¿qué será? Bueno, una compañía de coches, ¿no? Una compañía de coches y tiene bonos de deuda. Si la calidad crediticia de esa compañía de coches aumenta, si es más pagadora, ¿qué le va a pasar a su tasa de interés? A ¿Vale? subir. No, si su calidad crediticia aumenta, si es más pagadora, Ah, bajaría, ¿no? La tasa de interés bajaría, pero el precio de ese bono aumenta, porque tienes un bono. porque está mejor calificado. Exactamente. Luego vemos eso. Eso sí es pues un poquito una pesadilla al principio. Pero una vez que lo entendemos que un buen asset manager, que obviamente hay en JP Morgan, en BlackRock y en PIMCO, va a saber navegar en ese mar como para dar el mayor rendimiento posible, aunque sea renta fija y aunque las tasas de interés estén bajando. Porque entonces va a vender los bonos más caros de lo que ese gestor los compró, ¿no? Okay. Y el ejemplo del coche es, oye, yo tengo el bono de la compañía de coches X. No son tan pagadores y por eso dan un interés muy alto. Luego pasa algo, son más pagadores. Ese bono vale más porque le debo a una compañía más robusta, más sólida. ¿Sí me explico? Sí. Eso eventualmente lo vamos a tener que entender porque es clave para todo esto. Pero ahorita no nos clavemos. ¿Sale? Gracias. Gracias a ti. 35%, el otro 35% JP Morgan Income. Esto en realidad tiene una concentración más alta en Estados Unidos, pero se aventura más en deuda corporativa de Estados Unidos y no nada más la deuda de agencia para hipotecas. ¿Sale? Oye, pero las hipotecas son muy peligrosas. Antes del 2008 sí, después del 2008 es lo menos agresivo que hay por tantas regulaciones y reformas post GFC, ¿no? O Global Financial Crisis. Ese fenómeno que les platicaba hace ratito se acentúa justamente si los bonos tienen más interés y eso lo podemos encontrar en los bonos corporativos, ¿sale? Otra vez, aquí quizás los estoy bombardeando con muchas cosas, pero poco a poquito todo va a quedar perfectamente claro, eso sí se los puedo garantizar. ¿Por qué tiene sentido JMPI? Por su diversificación hacia bonos corporativos en Estados Unidos que son aún más sensibles a los beneficios monetarios actuales, es decir, bajan tasas, sube el precio de los bonos. Pero eso es algo que va a hacer el gestor específico, ya sea de PIMCO, JP Morgan o BlackRock. ¿Sale? De tiempo quizás sí bueno, ya estamos en tiempo extra, pero ya acabamos. Por último, el último 30% y alineado a lo que decía César sobre la liquidez, el BRUCE, el BlackRock USD Liquidity. El fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia, de corto plazo y denominada en Estados Unidos. O sea, aquí se palomea la parte de liquidez, si es que es necesaria. Y al ser un cliente conservador, el más cauteloso, entonces aquí puede tener sentido el concepto de la pólvora seca. Entonces, somos cautelosos, nos preocupa, a mí en lo personal no, pero otra vez, cada quien es libre de tener las expectativas sobre la economía que quiera, pero alguien cauteloso diría, oye, pues los mercados quizás tienen margen para abaratarse. Entonces, ¿por qué no tener el capital en pólvora seca para luego aprovechar alguna oportunidad interesante una vez que se hayan abaratado los mercados? ¿Esto lo inventé yo? No. Esto existe desde que existe el capitalismo, o sea, desde antes de Cristo, y es algo que utiliza mucho Warren Buffett. No sé si han visto últimamente que Warren Buffett ha estado vendiendo sus acciones, su gran portafolio de inversión de más de 300 mil millones de dólares,
ha estado vendiendo algunas acciones, por ejemplo, la de Apple, para tener pólvora seca. Warren Buffett es alguien muy conservador. Más que buen inversionista, el buen inversionista era su socio, que en paz descanse. Más que buen inversionista, es muy conservador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vende acciones, guarda ese capital en un portafolio como este, liquidez, cash. Acuérdense, en Estados Unidos, si dicen cash, se refieren a bonos de deuda de muy corto plazo. No es que esté en efectivo realmente el dinero, sino que está en bonos de muy corto plazo, en bonos de mercado de dinero. Como para encontrar mañana una oportunidad también conservadora, muchísimo más barata, ¿no? Ese es el concepto de pólvora seca y el mejor ejemplo quizás lo podemos ver en Warren Buffett, ¿sale? Entonces, si se fijan, todos los perfiles, les digo, en teoría debería de verse claro esa sintonía, esa combinación, y no son cosas nada más que pensamos nosotros, son cosas que piensan gente como Warren Buffett, la gente de JP Morgan, de BlackRock, de PIMCO, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es algo que no se haya analizado con cuidado, pues. Perfil conservador, conclusión, este perfil tiene las siguientes suposiciones de cautela alta. El hard landing o que la Fed controla la inflación pero perjudique el empleo tiene una probabilidad de 50% más. Las tasas de interés bajarán pero más rápido por la desaceleración económica. Dada la probabilidad del hard landing, las acciones de compañías pequeñas podrán tener un fuerte incremento en su volatilidad. Y las acciones de compañías de tecnología están completamente sobrevaluadas. Eso es una suposición que yo no comparto, pero bueno, no tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Justamente para eso están estos 3 más 1 perfiles de inversión. No sé si alguien quiera compartir. Sí, perdón, Emanuel, no había visto tu mano levantada. Tu Bueno, la manita acabo de amarilla levantar. levantada. Sí, perdón. De hecho, nada más me recuerdas el concepto de income, por favor. Sí, perdón. Mira, aquí yo creo que vale la pena apuntar growth, value, income, distribution y accumulation. ¿Sale? Growth es compañías de tecnología que reinvierten en sí mismas. Value son compañías que no hacen eso, más bien dan dividendos y están baratas. Income es cualquier activo de inversión que te dé un flujo constante de ganancia. Puede ser a través de dividendos o puede ser a través de los intereses de la renta fija. Accumulation es cuando los dividendos en un fondo se reinvierten y distribution es cuando te los dan. Pero volviendo a tu punto, income es un flujo de ganancia constante o por lo menos no variable que puedes encontrar también, curiosamente, en acciones de renta variable por los dividendos, que suelen ser cuando se dan constantes. Aproximadamente, ¿no? En términos aproximados. No sé si con eso contesto tu duda, Manuel. Sí, claro. Sí. Gracias. No, hombre. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Se vale. Rodo, Sí. digo, en ITA no hay como un número mínimo máximo de portafolios que podamos utilizar, ¿no? No sé si sea a lo mejor viable o no sé cómo lo ves. Ajá. Si a lo mejor hacemos una distribución de los diferentes perfiles para algún cliente, ¿se vale? ¿O hay algo, a lo mejor una correlación indirecta? No sé, hablando, por ejemplo, poner un cliente que pudiera ser algo conservador, ¿no? Decirle, oye, pues sabes que poner un 50% de tu portafolio en el perfil conservador y los otros dos distribuirlos 20-30 Ah, o algo, ¿no? O sea, no sé si puede estar como algo loco o si hace sentido. no, sí tiene sentido. Esto no es no son los 10 mandamientos escritos en piedra, ¿no? O sea, al final Claro, ITA tiene 180 portafolios, ¿no? Que puedes utilizar sin superar el tope de 20 en Evolution y en el Platinum. Pero esta presentación, al final el objetivo más fundamental es darles esa base estandarizada, porque al final estamos encasillando a los clientes en 3 tipos, ¿estás de acuerdo? así es. Estamos estandarizando demasiado, pero es algo práctico y tiene sentido desde el punto de vista financiero. Pero claro que algún perfil puede salirse de alguno de estos, de alguna de estas etiquetas, si me permites llamarle a los perfiles. ¿Sí me explico? Entonces, depende
depende el contexto, obviamente, en el que estés, depende del cliente. Cada cliente es un universo paralelo, es un mundo distinto, pero si el cliente lo permite, si tú lo necesitas, te puedes apoyar en esta guía estandarizada. Si el cliente lo pide y si tú lo deseas también, entonces te puedes salir de esta guía estandarizada de perfiles o etiquetas. Definitivamente, ¿no? Pues sí. A ver, si llega un cliente y te dice, yo quiero, a mí me dijo mi compadre que el oro va a llegar a 3,000 mañana. Ah, pues ahí está el oro, ¿no? También podemos asesorarlo y decirle, mira, estos son los pros y estos son los contras del oro, bla, 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 y ahí que salga la decisión. Pero esto, el asset management es justamente flexible porque toma en cuenta también lo que el cliente pide y lo que el cliente necesita en términos emocionales, ¿no? Si el cliente, hay gente que sabe que es mejor invertir en ciertos activos, pero emocionalmente no es capaz de asimilarlo, entonces nos tenemos que ir por otra cosa, ¿no? No sé si ya ahí me fui por una rama rara, pero en resumidas cuentas, esto es una estandarización por si la necesitas inicialmente. ¿Sale? No, excelente. Y tomarlo como base, ¿no? Al final creo Sí, que es el principio de todo lo que vamos a estar aprendiendo y pues asesorando a los clientes, ¿no? También. sí, Entonces, me hace mucho sentido. Nada más la duda era eso. O sea, si sí hacía sentido esa parte de poder hacer una combinación de sí, estos claro. perfiles o tenían una correlación indirecta o algo que no sean compatibles, pues, ¿no? Sí, como tal, sí tienen su sintonía, no solo desde el punto de vista de la correlación del alfa y del beta, sobre todo hablando de correlación, pero también desde el punto de vista del prestigio y la reputación de las gestoras, que eso también hay que agregarlo. Ahora, en la mayoría de los casos esto te puede servir, pero sí, ciertamente si un cliente quiere algo más, entonces vemos si eso algo más que no cuadre con esto tiene también sintonía, no solo en términos de beta o correlación, sino también sentido en términos de la reputación de las gestoras. ¿Sí me Ahí explico? ya hablamos al ser un 800 rodo, ¿no? Ándale, pues sí. Digo, ahí lo platicamos, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, podemos proyectar, pero entre todos podemos hacer esa proyección. Claro. Sobre todo poniendo al cliente en el centro, porque nos importa su tranquilidad. Nos importa su prosperidad, pero su tranquilidad también, ¿no? Invertir no es algo que solo se haga con el afán de aumentar tu prosperidad, también tiene que ser algo con lo que te sientas tranquilo, ¿no? No somos robots, ¿no? Entonces, tendría que tener sintonía eso otro con todo esto, con las gestoras, con el beta y con la tranquilidad del cliente. Pero siempre tiene que haber esa sintonía, ¿no? Eh, Excelente, gracias. como según yo a ti hay en esta selección. No sé si tengan alguna otra duda, no sé si, bueno, Monse creo que no está, no sé tú, César, si quieras compartir algo. No, yo creo que quedó muy claro. Hay que compartirles a todos el vínculo. Solamente reforzar que lo vamos a revisar cada 3 meses y si es que sea necesario hacer algún ajuste, si no, no. Es más bien un tema de precaución, sí, pero siempre lo vamos a estar revisando y pues animarlos, ¿no? A todos a que continúen con este desarrollo como asesores financieros internacionales. Este es un saltito más para que ya se animen a ofrecer al cliente, que cuando el cliente le diga, sí, me gusta toda la parte de diversificación jurídica, le dicen, pero ¿dónde vamos a invertir? Pues aquí ya tienen una solución bastante a la mano y bastante sencilla, pero a la vez bien pensada y ya como dice Deme, ¿no? Si de ahí ustedes ya se sienten con ánimos de hacer algo complementario, pues también adelante. O si el mismo cliente ya también les dice que quieren hacer algo específico, pues se puede complementar. Entonces, pues ya a reserva de lo que opinen los promotores, creo que es otro paso hacia adelante, hacia que tomen confianza de ofrecer el producto y cerrarlo. Y ya también, pues la parte operativa de cómo se hace este asset allocation, pues lo vamos a ir viendo más adelante y también se pueden apoyar con el equipo de operaciones. ¿Alguna duda final? No, yo como comentario, hoy me quedó más claro lo que decía Rodolfo. Gracias, Rodolfo, por los comentarios, por todo lo que dijiste. Aunque queda mucha tela todavía por estudiar, porque no todo, o sea, lo que dijiste lo entiendes tú, pero yo igual no puedo hablar por todos. Pero sí me da más, mejor lo que es perfilar al cliente.
porque no todos tienen, por ejemplo, yo pensaba que el dinámico era para gente más agresiva y no, yo veo que es para personas que quieren correr un poquito más rápido y ahí podemos ayudarles a que no y podría darnos el handicap de poderles diversificar su portafolio, para poderles ofrecer lo mejor, darles certeza, ¿no? Que realmente sí lo estamos asesorando. Y a mí me ayudó mucho ahorita esto para perfilar, no solamente en Investor, también en Allianz. Y en Sí, algunas Bueno, pues qué bien. otras. sí, no, Sí, esa es la idea. Y mira, eso que dices, Antonio, que sí, la verdad que no, y eso es mi culpa, o sea, si hubo muchos términos que no quedaron tan claros, es mi culpa, acepto esa responsabilidad, pero también quería, esa sensación que tienes es justamente la planeada, la que a mí la que nos interesaba que tuvieras. Porque si te hubiera quedado todo perfectamente claro, querría decir que no hay nada por aprender. Y no, justamente ese es el mensaje. Hay mucho por aprender, pero va a ser aprendido. O sea, eso sí, los rendimientos no los podemos garantizar, pero todo esto te va a quedar perfectamente claro. Nada más hay que pues tener esa paciencia, ser conscientes de que hay cosas por aprender y ya, ¿no? O sea, Pero también por otro lado, Rodo, la tranquilidad de que ya pueden ofrecer el producto hoy por hoy a sus clientes con estos bueno, perfiles y que no necesitan dominar al extremo cada uno de estos fondos de inversión porque ya tenemos el respaldo de nuestro equipo que lo está sí, mirando. sí, Eso es muy importante. eso es más importante todavía, ¿no? Siéntanse con la tranquilidad que nos estamos, o sea, somos responsables de esto. Ese es el punto, así como también de que a ustedes les quede perfectamente claro, pero para este punto, ciertamente, como dice César, ya pueden distribuir estos planes porque esto ya está diseñado, ¿no? sí, a mí me quedó, lo fui imaginando porque así es mi manera incluso de estudiar, como Sí, mapa mental. O sea, fui distribuyendo casilla por casilla y así lo hiciste muy bien. O sea, desmenuzaste digamos, el producto, pero no como los nombres del producto, sino más bien por cómo podemos invertir, cómo podemos saber invertir. Esto no se acaba, esto yo creo que hasta el mejor inversor de Investor o de Allianz no termina nunca de entender, ni Warren Buffett, o sea, más bien saben por menos, dónde ir, sí, saben por dónde ir, ¿no? Pero no saben realmente todo lo que hay en el tema de inversión y termino con esto. Muchas gracias, Rodolfo. hombre, Yo nada Ya más ahí lo como veo ya último comentario, más encasilladito así ¿cómo se llama? Por cuadrante, así lo imagino. sí, sobre todo por los que ya van dos que mencionan Allianz. En Allianz, en el perfil conservador, hay que tomar en cuenta la estructura de cargos que es diferente en Investors, ¿no? Entonces, eso no pueden ahora, no les invito a que se vayan ahora todo portafolios conservadores en Allianz porque hay que considerar ahí los cargos. Entonces, era lo último. Muchas gracias, Rodo. Gracias a todos. creo que tiene una duda Gerardo, no sé si haya tiempo. Sí, claro. Nada más rápido, Rodo. Sí, Dígame, señor. sí podemos garantizar rendimientos. Me preguntas En, que si no, podemos no, no, te digo que sí podemos, pero en el S&P. Es que ahí existe la respuesta práctica y la académica. Bueno, No, yo se me refiere al refiero producto S&P 500. al Ah, producto. perdón, no, sí. Ah, sí se puede, ahí sí se puede garantizar, tienes toda la Sí. razón, perdón. En el producto S&P 500 de ITA, sí, ahí sí puedes garantizar. Un Pero también rendimiento como mínimo. platicamos ayer, lo platicamos ayer, tenemos dos maneras de ver al S&P 500 como producto de ITA. Esa cobertura, esa garantía, donde el peor escenario es 100, 140%, y luego el otro lado de los escenarios positivos. Y los escenarios positivos que son mucho más probables, son rendimientos muchísimo más altos que los de esa protección. Entonces, como dice César, tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? La garantía de la protección en un escenario desfavorable, poco probable, y luego rendimientos mucho más altos en el largo plazo, con una probabilidad de ocurrencia mucho mayor, ¿no? Pero sí tiene razón, gracias, Gerardo, porque sí, ahí sí se pueden garantizar definitivamente. Sí, Qué buena bueno, pregunta. nada más era el comentario, pero sí, la verdad muy buena la plática Gracias. y pues justamente creo que como lo comentas, hay muchísimos portafolios para poder diversificar y pues ya tú nos das pues, una línea de horizonte también para
en este perfilamiento de acuerdo a las necesidades del cliente, pues también darle unas opciones, además de las que ya existen por parte de AIBA. Entonces, pues sí, está muy padre. Sí, sí, qué bueno que te gustó, gracias, Gerardo. Pues ahora sí, ya no hay ninguna manita levantada. Excelente, pues que tengan muy buen fin de semana a todos y gracias por conectarse y espero que les haya ayudado y que les haya gustado y que sigamos avanzando y que ya se animen a ofrecer el producto y hacer sus primeros cierres. Que les vaya muy bien, excelente fin de semana, Muchas estamos en gracias por contacto. todo. Gracias. En fin. Bye. Gracias, Gracias, igual, buen fin. Bye. Gracias.